pues bienvenidos un día más aquí en nuestra terraza de verano en el Mercado de Victoria. Ya saben que estamos en la parte de panea. Hoy es que no hemos querido ni café ni nada, estamos hoy un poco gastosos, rector. Entonces estamos nosotros con nuestra agüita, pero aquí estamos perfectamente atendidos y muy bien, muy a gusto. José Carlos Villamando, Gómez Villamando, Gómez Villamando. que no se nos olvide, Gómez. que no se nos olvide el Gómez. Muchísimas gracias por venir, eso para empezar. Pues muchísimas gracias Ana por invitarme, ya lo sabes que siempre encantado de estar contigo. Hoy lo que queríamos hacer era un repaso. Bueno, ya saben que el resto, yo creo que uno se queda con el título para siempre. Esto ya va junto también a su nombre. Ya te has marchado, se ha cumplido ya en la etapa de que podías ser 8 años. 8 años. Muy intenso. Mucho. Pero vamos a rebobinar. ¿Cómo llega uno a ser rector? ¿Cómo llega uno a ser rector? Bueno, depende, ¿no? Te puedo contar mi faceta, Venga. ¿no? Es decir, en mi caso, bueno, pues yo empiezo, bueno, pues como empezamos todos en la universidad, ¿no? O la mayoría, ¿no? Pues con una actividad investigadora, siendo becario del programa que corresponda, luego te vas estabilizando dentro de la carrera académica y llega un buen día en que alguien te llama y te dice quiero contar contigo para temas de gestión universitaria y de política universitaria, ¿no? Pero vamos a ver, uno es veterinario. Así, uno es veterinario, totalmente, ¿Y ¿no? cómo pasa de ser de animalito a numerito? Pues no, es que llega, y claro, al fin, hay una parte que es de numerito, evidentemente, pero hay otra parte que yo creo que es la más importante, ¿eh? No la haces todos los días, sino que es sobre todo el principio, ¿no? Donde tú marcas, pues, dónde quieres llegar, marcas una estrategia, marcas una serie de medidas, que luego las vas ajustando según la realidad, ¿no? Y de cada día, ¿no? Pero yo creo que en eso, el haber tenido pues esa experiencia académica, ¿no? El haber sido un académico y, bueno, como la más inmensa mayoría de los rectores lo son, ¿no? Con una trayectoria académica, pues te permite saber lo que hace falta o lo que tú crees que hace falta, lo compartes y con eso pues diseñas una estrategia y tal. Y luego vienen, como tú bien dices, los numeritos, ¿no? Luego viene decir, oye, ¿de dónde sacamos para esto? ¿Dónde sacamos de lo otro, ¿no? Entonces es un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Como ahora se dice. Y sobre todo yo creo que lo más importante es que las personas que van asumiendo responsabilidades tengan ideas. Es decir, yo creo que esa es la clave, ¿no? Saber dónde quieres llevar, igual que nos pasa en cualquier institución, ¿no? Saber dónde quieres ir, saber cuál es el camino o cuál podría ser el camino y luego intentar rodearte de gente que, pues, que te acompañe en ese camino y que las debilidades que uno tiene o aquello que a ti te falta, pues te lo puedan suplir, ¿no? Yo creo que si no se hace en equipo, de luego es imposible, ¿no? Eso es imposible. Claro. Los equipos son fundamentales. Fundamental. En el momento en que llegas a casa, tú tienes familia, y tú llegas a casa y dices que por lo visto que quieres que sea rector. ¿Qué te dice? Pues sí, pues el público asistente que te dice. Fue así, ¿no? Es decir, llega, además fue el caso, ¿no? Es decir, un buen día me reúnen un grupo de compañeros y me dicen, queremos que te presente al rector. Yo les digo, bueno, vamos a buscar otro candidato, que yo encantado de buscar otro candidato y sabéis que a muerte. No, queremos que seas tú, que seas tú. Llego a casa y se lo digo evidentemente a mi mujer, oye, ¿qué pasa esto? Y ella, que me conoce, bueno, nos conocemos desde hace muchísimos años, desde chicos, pues me dice, no, si esto me lo veía yo venir. Entonces, claro, dice, a mí ya no me engaña, ¿no? Que es una expresión que ella tiene cuando digo, no te preocupes que esta semana es la mala, la que viene ya mejor. Y sí. Entonces, claro, ella, pues ya te digo, nos conocemos, estamos juntos desde que yo tenía 18 y ella 16 años. Así que imagínate, la ¿no? vida entera. La vida entera. Entonces ya te digo, ella lo que dijo, yo me lo veía venir. Digo, ¿y tú qué opinas? Digo, que hagas lo que tú quieras y donde te sientas bien. Digo, ya, pues para adelante, ¿eh? Entonces, así lo hicimos, ¿no? Así fue. Te presentas al rector, sales con un equipo. Y ese equipo ha ido también cambiando con el tiempo y ha ido... ¿Qué es lo primero que te encontraste con qué? Porque muchas veces se dice, el mostrador tiene dos lados. Depende del lado en el que estés, así se ven las cosas o no. ¿Tú pensabas que te ibas a encontrar con cosas que... Esto no, es imposible. ¿Y te has encontrado con sorpresas? Siempre, uno se encuentra con alguna sorpresa siempre. Siempre se encuentra con alguna sorpresa y generalmente no suelen ser sorpresas agradables. Pero la verdad es que, bueno, yo también había estado durante 8 años de vicerrector, conocía mucho de lo que había en la casa y a pesar de eso hubo sorpresas, ¿no?
Pero bueno, son sorpresas que dices, ¿lo ves cómo había que presentarse? Y entonces, bueno, pues intentas pues, que las cosas pues, cambien en mejor y que las cosas funcionen, y sobre todo que la universidad crezca y darle las herramientas a la comunidad universitaria para que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que siempre se intenta, ¿no? Y escuchar mucho por dónde van los tiros, ¿no? No dentro solo de la casa, que es importante, sino también dentro del sistema, ¿no? Que pues, tú quieres que tu universidad sea la mejor. Claro. Esto es como un padre de familia, ¿no? Es decir, quiere que sus niños sean los mejores. Pues esto es lo mismo, es decir, ¿por dónde vamos, no? En el panorama nacional y europeo, ¿dónde vamos? Pues tú tienes que intentar que tu universidad esté ahí, ¿no? ¿Cuánto cambia la universidad de que tú empezaste hasta ahora que te has marchado? Bueno, desde que yo empecé de becario, desde que empecé de rector. de rector. Hombre, yo creo que ha cambiado, ¿no? Es decir, ahí hay datos objetivos, ¿no? Ahí tenemos una serie de indicadores por los que se nos mide de una forma homogénea a todos, ¿no? Se nos mide. Pues entonces ahí hay una serie de indicadores que han ido mejorando de forma sustancial, ¿no? Antes en el ranking de Shanghái, que es el ranking, no sé, el donde indicador. nos miramos todos, ¿no? Pues de no estar o que estuviera algún área a que estemos ya de forma continua y cada vez creciendo en áreas. En la docencia se ha ido incrementando la percepción de nuestros alumnos hacia la docencia, ¿no? Hemos ido subiendo todos los años, nuestro profesorado ha ido mejorando su capacidad, su docencia y los alumnos lo perciben así. Y luego un tema que siempre nos planteamos, ¿no? Es decir, la relación con la provincia de Córdoba, con la sociedad cordobesa en su sentido más amplio, y creo que ahí hemos sido capaces de generar mucha confianza, de compartir muchos proyectos, muchísimos proyectos que bueno, pues que están ahí, que han dado unos excelentes resultados. Siempre hablamos de la base logística, ¿no? Como el papel de la universidad, fundamental, tremendamente agradecido al alcalde, a José María Bellido, que desde el minuto uno nos implicara y que nos implicara además de una forma tan grande y con muchísima confianza hacia la universidad. Pero luego ha habido otros proyectos que no son tan mediáticos, que no son tan conocidos, pero que estamos tremendamente orgullosos, ¿no? El mandar nuestros estudiantes a la provincia, que hagan prácticas en la provincia, todo el emprendimiento que se ha desarrollado. Hemos creado 60 empresas, nuestros estudiantes han creado 60 empresas que estén funcionando, ¿eh? Ha habido más, pero que sigan funcionando. Es decir, todo eso, yo creo que lo que hemos conseguido es generar confianza, que se nos vea como lo que tenemos que ser, como un referente social, que queramos o no, lo somos, claro, como universidad, y que se nos vea, bueno, que entre lo que decimos y lo que hacemos no haya mucha diferencia, que haya coherencia, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. Los alumnos, yo te hablo, tengo hijos que están también en la universidad, quizás echan de menos práctica. Creo que se están mirando un poco en el modelo americano, que tienen mucha práctica, quizás tenemos ahí una piedrecita que salvar. Ahí hay un hándicap importante. Sobre todo porque tenemos una universidad que en alguna área está con muchísimos alumnos y entonces es muy difícil organizar. Pero en cualquier caso, hombre, hemos mejorado mucho de cuando nosotros estudiábamos a como hay hoy, ¿no? Es decir, nosotros en aquel momento cuando yo estudié, las prácticas eran el que se quería ir, buscaba en mi caso un veterinario y le decía, oye, ¿me puedo ir contigo? Y te tiraban los meses de verano. Como las veces que he ido yo a Nueva York, una o ninguna. Una pues, o ninguna. Eso igual. A hoy, ¿no? Es decir, que hoy las prácticas son una parte reglada, las prácticas en empresas o en instituciones, donde la gente, bueno, pues se desarrolla y tal, y que debería haber más, muchísimas más, ¿no? Creo que la normativa también nos coarta, la normativa española. La nueva normativa abre un escenario completamente distinto, que son los grados y los másteres duales, donde hay una mucha mayor implicación dentro de la empresa, dentro del trabajo con las empresas, y eso yo creo que va a ser un éxito, ¿no? Nosotros tenemos un máster dual ya, uno de los primeros que hubo en España, el de Industria 4.0, y la verdad es que es un éxito, decir, un éxito, es decir, un éxito para los estudiantes y para la empresa. La empresa le sirve para formar a la gente como quiere y luego, pues evidentemente, los contrata, ¿no? Que es lo que nuestros estudiantes quieren, evidentemente, y lo que todos queremos, ¿no? Pero para eso hace falta, de luego, una formación inicial que le tiene que dar el grado, que es importante, ¿no? El rector ha viajado muchísimo, el rector no ha comido en su casa, el rector se ha perdido un montón de acontecimientos importantes de la vida de su familia. ¿Cómo ha llevado eso el resto? Bueno, mira, te voy a decir, he viajado muchísimo, es verdad que he viajado mucho, pero siempre que he estado en Córdoba he intentado, y creo que lo he conseguido en el 99% de los casos, comer en casa. Lo de comer en casa, eso era aunque sí. fuera a llegar a las 4 para salir a las 4:15, pero ese cuarto de hora donde uno llega a su casa y le echan todas las broncas del mundo, ¿no? Tus niños te dicen no sé qué, que ibas a hacer no sé cuánto, tal.
todo eso lo he intentado y además, porque creo que ese momento de compartir el almuerzo y la cena, es decir, creo que es ese momento donde, bueno, pues estamos todos compartiendo, ¿no? Y es importante, ¿no? Y eso de que dijeran, como de bromeaban, ¿no? Mi hijo decía, ¿quién es este señor que viene por las noches a dormir, ¿no? Es decir, cosa que no ha sido, porque ya te digo, pues he intentado comer siempre en casa, siempre que he estado en Córdoba he comido en casa y tal. Y fíjate, de todos los actos importantes de la familia, de los acontecimientos, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, santos, solo me he perdido un cumpleaños de mi hija que me lo recuerda constantemente. Y eso lo tienes ya ahí. Y lo tengo, sí. Entonces es el único que me perdí, tenía que salir de viaje, iba a México y bueno, coincidía, ¿no? Y entonces me iba y al día siguiente era su cumpleaños. Ella tendría en aquel momento 15 años, por ahí. Más mala. Una edad muy mala, muy malísima, mala. Para recordártelo y me lo recuerda continuamente. Este año estará en mi cumpleaños, ¿no? Y han pasado ya 6 o 7 años, ¿no? Es decir, pero que sí, es verdad, ¿no? Lo he intentado en ese sentido estar. También Córdoba eso te lo permite, ¿no? La distancia, la distancia, ¿no? Claro. Es decir, la distancia. Claro. Hay veces que evidentemente, bueno, pues tienes que comer fuera, tienes que atender a alguien, o es el único momento en el que puedes ver a alguien, porque la agenda de todo el mundo está muy complicada y tienes que almorzar con él o cenar, pero ya te digo, en el resto de los casos siempre he querido tener la retaguardia, tener la cubierta y cuidada, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahora en el momento en que has soltado ya el título oficial, lo has dejado aparcado y has vuelto a tu vida? Pues todavía no, vaya, estoy recién llegado a mi nueva vida, pero bueno, mira, te lo digo porque hace meses, ¿no? Es decir, cuando uno, porque esto como algo que sabes que llega, claro, ¿no? Pues también te vas preparando, ¿no? Psicológicamente y vas preparándote además el qué hacer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues que de una forma muy material estoy preparando mi despacho para volver a mi despacho, ¿no? Volver a mi departamento, bueno, pues eso que es lo material, pues psicológicamente también. Y la verdad es que veo con muchísima ilusión esa vuelta a la docencia y a la investigación, ¿eh? He echado muchísimo de menos la docencia la he echado una barbaridad de menos. Yo estuve dando clases hasta que me nombraron presidente de CRUE, muy pocas, pero daba clases. Y ya cuando me nombraron presidente de CRUE era imposible porque era hacerle una faena a mis compañeros, que la clase que voy a dar ya no la puedo dar media hora antes, decirle, oye, dala tú que me tengo que ir, ¿no? Entonces, vaya, por no estresarlos más de la cuenta, ¿no? Y lo he echado muchísimo de menos, ¿no? Y la investigación también. Pasa que la investigación, fíjate, menos, porque al final uno se da cuenta que lo que aplica en gestión son toda la metodología de la investigación que uno ha aprendido, ¿no? Entonces, es un poco, uno aborda toda esa gestión, bueno, pues con esos planteamientos con lo que se aborda la investigación. Y entonces no lo echas tanto de menos, ¿eh? No lo echas tanto de menos, habiéndola echado de menos, ¿eh? Además, tengo la suerte de que tanto en el departamento como en el grupo, pues han seguido compartiendo todo lo que hemos ido haciendo, ¿no? Para que lo revise, eso era una generosidad por su parte, porque yo no estaba en condiciones de revisar nada. Y entonces me he mantenido un poco al día, un poco, ¿eh? Ahora me tengo que reciclar, evidentemente. Una espinita que se te haya quedado, que hayas dicho, me cachi las mangas, aquí no he llegado. Hombre, hay un tema, es decir, nuestro gran reto era todo el tema del relevo generacional. Tenemos una comunidad universitaria envejecida, teníamos muchísimas personas que se habían jubilado con la entrada de Bolonia, los 32 créditos, una serie de cosas que se dieron, y eso hubo una demanda en 2 años, se fueron más de 200 profesores. Y todo eso había que recuperarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha hecho y se ha hecho bien, hemos puesto unas condiciones muy buenas, hemos influido a nivel nacional para que las condiciones a nivel nacional nos permitieran hacer cosas que se nos habían ocurrido, entonces yo creo que en ese sentido muy bien. Pero junto con eso lo que hemos vivido es una situación económica muy mala. Es decir, la Universidad de Córdoba, lo vuelvo a decir y lo seguiré diciendo, ha estado infrafinanciada durante mucho tiempo, ¿no? Lástima que ahora que llego yo al final es cuando parece que la cosa mejora, ¿no? Pero bueno, entonces esa infrafinanciación lo que nos ha frenado mucho es en la mejora de infraestructuras que hubieran sido necesarias. Buscar espacios para la Facultad de Derecho, buscar espacios para la Facultad de Filosofía y Letras, terminar Rabanales, que hay que hacer una urbanización, son las asignaturas pendientes, ¿no? Entonces, en los 2 últimos años ya hemos conseguido, bueno, pues una serie de fondos que nos han venido muy bien. Hay cosas que se van a abordar, que ya están en proyecto, que se van a empezar en inmediato, pero yo creo que ha sido un poco lo que me hubiera gustado hacer que no hemos podido hacer.
¿eh? Una curiosidad, los ciclos formativos que se están ahora subiendo al caballo y al carro de las carreras universitarias. ¿Cómo te parece que, bueno, pues precisamente los ciclos formativos ahora estén nutriendo a la universidad? Me parece, yo creo que la formación tiene que ser un sistema de vasos comunicantes, ¿no? Donde cualquiera pueda ir en cualquier dirección en cualquier momento de la vida. La vida es muy larga, claro. Las circunstancias que cada uno puede tener muy variadas sobre lo que uno empieza y cómo uno se va desarrollando, entonces que haya un sistema permeable entre la educación me parece muy bien. Lo que no me parece bien, porque creo que hace que baje, por dos motivos, que hace que baje un poco el sentimiento, ¿no? y poner en valor la formación profesional, los ciclos formativos, es precisamente que se utilice como trampolín, ¿no? Es decir, no sé si me explico, es decir, hay que darle valor al ciclo formativo, porque necesitamos, y además España necesita, donde tiene la gran brecha de formación, gente muy bien formada en ciclos formativos medios o superiores, y además que tienen una empleabilidad muy alta, y sin embargo se está utilizando como ese trampolín, ¿no? Y eso de alguna forma le quita un poco de la ese... gente que si no hace si no hago esto, que no tiene valor para hacer lo otro, ¿no? Y por otro lado, claro, se entra ahí alumnos de bachillerato que tienen unos expedientes buenos, ¿no? Para pegar luego el salto, generalmente en las carreras que todos conocemos, donde hace falta mucha nota y donde se consiguen mejor nota, y eso les cierra las puertas a estudiantes que tienen otro tipo de perfiles, que son un perfil mucho más técnico y que es su sitio natural y ni mejor ni peor, sino porque tienen otro tipo de perfil, son los ciclos formativos. Entonces yo creo que de alguna forma habría que, no te digo controlar, ¿no? Pero reorganizar un poco el tránsito para que los ciclos formativos tuvieran el reconocimiento social que tienen que tener y no como trampolín a la universidad, y sobre todo para no frenar la carrera de formación de esas otras personas que no se plantean la universidad, sino que se plantean otro tipo de formación. Que además tiene muchísimas salidas profesionales. Muchísimas. Es que no se nos olvide muchísima. Una parte, es decir, incluso acceden antes al mercado laboral, tienen una madurez. Y también hay que decir, los estudiantes, yo he tenido alumnos colaboradores que venían de ciclos formativos, vienen con una madurez, vienen con una formación, les falta evidentemente la formación más básica o más de conocimiento básico, pero tienen un nivel y un compromiso pues muy alto, claro. Es decir, las cosas como son. Pero insisto, yo creo que decir eso, que se vea como una posibilidad que una persona que ha hecho un ciclo formativo empieza su carrera profesional y luego pega el salto a la universidad, parece estupendo, y no que sea el chico de 18 años, no he entrado en la carrera tal, utilizo un ciclo formativo y luego de esa forma entro, ¿no? Le estás quitando un puesto a alguien que ese sería su sitio natural, y por otro lado le estás quitando valor al gran valor que tiene el ciclo formativo. Bueno, por último, no sé si nos atrevemos a dar consejos, que los consejos son gratis y no sabemos lo que pueden costar luego, pero algo para decirle al nuevo rector, a Manuel Torralbo, para esta andadura que está recién llegado. Vaya, no, lo de consejos desde luego, como tú dices, consejos doy que para mí no tengo o algo así, claro. No es el dicho. Sobre todo que lo importante, el objetivo principal de su mandato, y espero que así sea, y convencido de que así será, sea la mejora de la universidad, que no haya otro objetivo que sea mejorar a la universidad. Yo creo que eso es lo fundamental y se tiene que hacer además desde el cariño y desde el compromiso con la propia institución. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Es un placer. Nosotros estaríamos aquí un buen rato charlando. Mucho tiempo estaríamos, esa es la verdad. Muchas gracias de verdad por haber sacado este huequecito ahora en verano, que bueno, pues no es fácil, que uno tiene también sus ocupaciones, entre ellas descansar, que eso nos viene muy bien a todos. Eso nos viene muy bien. Eso es. Muchísimas gracias. Y feliz vida, nos seguiremos viendo, Nos seguimos viendo, Ana. No lo dudes. Bueno, pues nosotros venimos de hablar con José Carlos Gómez Villamando y ahora nos vamos a ir ¿de bicicleta? Sí, pero no hace falta que se muevan, ¿eh? Ahora mismo no hace falta ni que se muevan de su sitio. Nosotros nos dimos un paseo por Córdoba, por los sitios más emblemáticos de Córdoba. Lo hicimos montado en triciclo con Visual Access, que son unos amigos que nos pegan unos paseos muy buenos. Les digo, no esperen, porque eso mismo a lo mejor lo hacen cuando se van a otra ciudad. ¿Y por qué no conocen la suya? Que hay mucha gente que todavía no conoce los rincones, y mejor que así, ya les digo yo que no. ¿Nos vamos de paseo? Venga. Colóquense el sombrero que nos vamos.
vaya lujo que tenemos nosotros de haber hecho esta bajada sin mover un solo músculo. Y aquí cerquita, nos has traído hasta los patitos. Nada, que después hay que subir, ¿eh? Y además hay que empujar, ¿eh? Que las cosas, que la energía Empujamos, solar, nada. aunque sea empujamos. ecológico y podemos como muy limitado, ¿eh? Pues nada, sí, porque este es el motivo intrínseco de este proyecto, de acceder a esos lugares con tranquilidad, conviviendo con el peatón, conviviendo con la ciudadanía, respetando el medio ambiente y que esas personas puedan ver y disfrutar de estos lugares tan... de Sin Córdoba, ruido, sin ruido. sin humo. Bueno, ruido el que yo hago hablando, que yo hablo mucho. Y No, hombre, cuento no. mucha historia. Porque además pasa una cosa, nada más bajarnos, ¿qué es lo que me has dicho del puente? Hombre, que como Pero muchas tú veces... mira para allá para que te vea la gente los monos que eres. Ah, sí, bueno, esta es la peluquería hoy, pero bueno. Simplemente muchas veces hago comentarios cuando tenemos clientes de otras latitudes, Estados Unidos, y digo, mira, como en la historia general, muchas veces hago comparativas con Napoleón, ¿no? Cuando estuvo viendo las pirámides, dijo, mira, 3000 años de antigüedad, contemplan, etcétera. Yo siempre digo, mira, 2000 años nos contemplan a nosotros, la insignificancia que somos los seres humanos, con 2000 años de construcción que ha soportado, 2000 años. Ha soportado para lo que no fue construido además, porque por ahí han pasado autobuses, camiones, y se sorprenden mucho que han pasado en doble sentido de circulación. Y yo soy más antiguo de lo que aparezco, lo que pasa es que el vino me conserva bien. Está muy bien conservado. Y lo he visto, lo he vivido también en primera persona. Y después también ha soportado a los que tenemos aquí. A Najar al-Guadil, a Najar al-Kabir, que lo conocemos como Guadalquivir, Río Betis, Guadalquivir por los árabes, los saracenos, que en la etimología de la palabra podemos traducirla como Río Grande. ¿Qué quiere decir con eso? Y sí, tenemos la afluencia de agua que investiga contra Tan el grande torrente. que había. Recuerdo que mucha gente, la riada de Córdoba, pero sabemos que el agua, las limitaciones que hacían los romanos para poder hacer de ahí, pasar el puente durante 2000 años, la ruta Río transitable. navegable hasta... Nosotros, las investigaciones que hemos hecho, y siempre hay que coger todas muchas cosas con pinzas, porque claro, depende de cada historiador cómo lo ve y las cosas, las investigaciones, podemos decir que el río era navegable hasta Linares, Jaén. O sea, partíamos de Gades, Cádiz, cuando llegaron los fenicios, era transitable, llegaron aquí, se asienta aquí la primera colonia esta fenicia, Tour de Lana, etcétera, y después los romanos obviamente hacen el río Guadalquivir suyo para subir toda la Bética y subir y además la vía principal de acceso a Tarraco. Esos romanos listos. Claro. Esos romanos listos. Entonces el río siempre ha sido navegable. ¿Qué ocurre? Esto no es una, como digamos, rivalidad geográfica, es la realidad. Cuando se descubre América a partir del siglo XV, ya con anterioridad, ya en el 1487 con la reina Isabel ya había adecuaciones, etcétera. Pero el golpe definitivo es cuando se descubre América. El puerto de India era Cádiz, obviamente, pero por política va a asumirlo Sevilla, simplemente, no va por nada. Es normal, pues entonces toda la infraestructura, canalización, etcétera, se va a dar para darle agua, para ampliar esos puertos y eso. Entonces cuando ya se pierde el interés por Córdoba, y con la Reconquista, pues Córdoba queda ya un poco ahí muerta. Pero mucho cuidado con nosotros, que No. Córdoba es mucha Córdoba. Y las cordobesas más. Más todavía, Ahí seguimos está de la paseo. seguimos de paseo, Fíjense claro. lo que estamos aprendiendo. O sea, no solo nos estamos moviendo en yo como bicicleta, digo, sino que además yo- él cuenta. Yo, como digo a nuestros clientes, después cuando terminemos el tour le hago un examen. Venga. Hago 10 preguntas tipo test. Por cada pregunta que se equivoquen le cobro €1 de más. Uy, voy a estar más atenta. Bueno, voy a hacer repaso, voy a hacer repaso. Voy a ser bueno con Paco Antonio. Y Va a cambiar Paco, nombre. Si suspende el examen, como son 10 euros, 5 para ti, 5 para mí. Nos repartimos. Ah, bueno, pues nada, hecho queda. Bueno, pues resulta que aquí no vamos solos. ¿Cuántos triciclos tenemos en funcionamiento, José Luis? Bueno, en principio en el proyecto incorporamos 4 vehículos en Córdoba
Y ahora habitualmente, por el tema, como está el tema turístico, pues están funcionando 2 o 3, depende del momento. Pero en Córdoba tenemos 4 vehículos a disposición de nuestra clientela, con conductores profesionales, con conductores formados, tanto en formación, como digamos, turística, como en formación de conducción, etcétera, a través de la empresa. Porque tenemos que contar una cosa, que aquí no solo se va uno dando un paseíto tranquilamente, sino que además es que te va contando la historia de todos los rincones, por todos los sitios por los que pasa, con lo cual es lujo doble. Esto de ir en triciclo tiene de bueno que te vas parando y vas viendo muchos sitios fantásticos de nuestra ciudad. El Museo Arqueológico, que increíblemente hay gente todavía, José Luis, que no sabe que tenemos un pedazo de museo arqueológico. Vaya, y además, supuestamente, en la parte expositiva del nuevo museo arqueológico que se hizo aquí, que estamos en el Palacio de los Marqueses de Páez, hay solamente el 1% de todo el patrimonio arqueológico de Córdoba. Y estamos hablando desde la prehistoria, ¿eh? O sea, que tenemos una civilización de más de 3.000 años de antigüedad. Bueno, pues lo mismo que pueden ver, esa excelencia que tenemos aquí, resulta que aquí el niño tiene una excelencia. No solo vamos en bicicleta, vamos de forma ecológica, vamos de forma súper agradable, con toda la normativa más que sobresaliente, sino que además resulta que te dan premios. Bueno, no sé, son premios que que te lo encuentras en el camino, ¿no? En el camino te vas encontrando es una gratitud, como digamos, el colofón a un trabajo, a un esfuerzo, pero yo los llamo los premios de las 24 horas, porque la filosofía de empresa es disfrutar de esas 24 horas, que incluso son las 24 primeras horas que no te las esperas muchas veces, lo disfrutas, te va a la gloria si quieres, te pones narcisista y después al día siguiente tienes que ser el mismo. Con un hándicap. Hay que volver a trabajar, pero además, para no perder esa excelencia. Pero aparte de no perder esa excelencia, mantenerla, te puedes plantear que tiene un escalón más, porque si has conseguido esto, tiene que volver. Entonces esa excelencia te da ánimo para poder seguir luchando, pero la excelencia de todo es gracias a Córdoba, porque si no tuviésemos esto, nosotros no tendremos excelencia. Y gracias a nuestros clientes. Y la excelencia y el mejor premio que nosotros podemos desarrollar, que nos pueden dar, es cuando tú vienes un cliente de otra cultura, de otra ideología, como digamos, de otras creencias, y cada uno, como decíamos aquí en Córdoba, ¿no? Cada uno como es, ¿no? Cacua es cacua. Y tiene que hacer esa rivalidad diaria de cuando se montan el vehículo y descienden, de haber sido embajador de Córdoba, no solamente de tu empresa, sino embajador de Córdoba. Entonces, ese agradecimiento, el descubrir estos lugares, el saber que han podido visitar cosas que no han visto y además, sobre todo, mostrarles que no solamente enseñamos Córdoba, sino en nuestro tour también hablamos de nuestra campiña, de nuestros pueblos, de todo lo tan importante. Oye, José Luis, a esto se llega desde luego con vuestro esfuerzo de trabajo, de preparación, que es bien que buscáis prepararse y estar a la última, pero también hay muy importante, hay una ayuda también por parte de administraciones y por parte de particulares. Sí. Lo primero, por ejemplo, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico, el INDES, están ahí con su centro para la formación empresarial, que pueden acudir cualquier persona que tenga una idea innovadora, de empresarial, de investigación. Son tu tutela, están contigo y además hacen una labor extraordinaria y sobre todo aparte de la parte económica, pero sobre todo la parte formativa, todo el tema. Y después tenemos, por la parte que también nos ha tocado, como digamos, los homólogos aquí en Andalucía, son los CADES, los Centros de Ayuda y Desarrollo Económico de Córdoba. Aquí en el CADE de Córdoba hay unos técnicos, igual que el INDEC, fabulosos. De hecho, la prueba está, y hablo con propiedad, desde que desarrollamos la empresa, han continuado ayudándonos, te siguen, vamos, han sido nuestros padrinos continuamente, además te apoyan, que no es que llegue allí y terminan y se van, desaparecen, no, que es continuo. Gracias a ellos, por ejemplo, de sorpresa, nos invitaron al primer foro de dinamización económica de la mancomunidad de aquí de la provincia, junto a la Diputación, etcétera, para participar en los primeros foros de este. Y cuando estamos allí nos invitan, que habíamos sido elegidos si queríamos participar en la candidatura de los premios provinciales de movilidad, etcétera.
Por eso digo que estas premios te las encuentras, no las vas buscando. Bueno, venga, pues ya ves, el primer baremo que habéis sido elegidos. Se ha hecho un estudio y presentáis. Venga, presentar porque todas estas cosas no se hacen así como así, se presenta documentación, te hacen hasta que pagas un jurado y al final, en el último día, cuando las últimas exposiciones, en la clausura, no sabían ni siquiera que iban a dar el premio. Fue la sorpresa. Con independencia de una ayuda económica, fuimos elegidos como el primer proyecto de movilidad consolidado en Córdoba, ecológico, sostenibilidad, igual que ocurre con los que hemos renovado, que se hacen todos los años, un estudio, además unas examinaciones para los técnicos del Ministerio de Turismo con el INTUR, que es el SINTEC, que es el Sistema Integral de Turismo en Destino, donde hay que presentar una documentación y un seguimiento, que no es que como muchas veces la gente piensa, mira, han puesto una bicicleta XXL y ya está todo hecho. Pues pasa que no. No, además, y invito también a todas las personas, tanto en el ámbito turístico como en otras certificaciones, que aceptan a estos sitios, porque le van a dar formación, le van a ayudar, van a ver otro mundo y aparte le va a dar en consecuencia ese prestigio que se va consolidando con el tiempo. Bueno, pues ya lo ven, no solo José Luis nos lleva de paseo, bueno, José Luis y Inma, que la tenemos también por ahí por detrás, no soy Rafael, que no ha podido venir, efectivamente, no solo nos llevan de paseo, no solo nos llevan a estos rincones, no solo nos cuentan de la historia de Córdoba, sino que además nos cuentan hasta de cómo se consiguen las cosas. Que digo yo ¿Cómo se consiguen las cosas? El mejor empresario que hay en Córdoba es Miguel de Cervantes. Bueno, tenemos un eslogan que dice: bien no podrá quitar la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Eso te iba a decir, esfuerzo, mucho esfuerzo lo que hay aquí, que te toca llevarme a PTV, yo estoy por llorar ahora mismo. Terminemos, tomamos un aperitivito, ¿no? Que también hay que darle de comer al conductor. Venga, vale. Aquí seguimos nuestra terraza de verano y ya saben, en Panea estupendamente hemos cambiado de interlocutor. La botella también es distinta, cada uno que tenga su botella. Estamos con Herminio Trigo y justamente hemos estado saludando. Herminio, coge tu micrófono, que es que esto es como tú, siéntete Julio Iglesias en este momento. Pero es igual. No canto igual, canto mejor. Por eso estoy donde estoy, les decía que justamente hemos estado ahora, bueno, pues charlando en este intermedio mientras han estado viendo ese paseo en bicicleta, que espero que les haya gustado. Hemos estado charlando con el ex rector y hablábamos de historia, hablábamos de la memoria y de lo bueno y lo recomendable que es tener memoria. Herminio Trigo, y hablábamos también una cosa, de que todavía hay mucha gente que le dice alcalde y del cariño con que se le dice, porque yo creo que eso justamente es lo que demuestra. Incluso gente además de ideología totalmente distinta a la tuya, Herminio, y eso todavía gusta más. Mucho más, sobre todo... Arrímate un poquito el micrófono para que te hay mucha gente que cuando me saluda por la calle, yo no soy comunista, pero la aprecia a usted. Digo, muy bien, pues bueno, sí, no hay que ser comunista. Claro, ¿ves? que no. Yo tampoco lo soy ya. Pasa una cosa, es que a lo mejor tenemos que diferenciar entre lo que es un gestor de un ayuntamiento, de una ciudad, de un pueblo, una localidad, pero es un gestor y es una persona que tiene que ser gestor para todos. Sí, hombre, cuando representa para un cargo político, en este caso la alcaldía, te presenta por una fuerza política, lógicamente, en la cual crees y abraza sus principios, sus valores, por eso estás en esa fuerza política y por eso te presenta. Pero una vez que eres elegido, la tarea debe ser el alcalde de toda la ciudad, de todos los cordobeses.
Es verdad que tú no puedes renunciar a tus principios, ni a un programa que te has presentado con él, ni a hacer las cosas que tú prometiste que tenías que hacer. Eso hay que hacerlo. Pero no se puede despreciar lo demás, sino que hay que atender también a los demás. Naturalmente, esto es el concepto de un alcalde, que tú has hablado efectivamente que es gestión. Pero tiene una componente política también, que es fijar los principios sobre los cuales va a ser tu gestión. Y esos principios, pues yo apliqué cuando tuve el cargo, pues fue fomentar la igualdad, fomentar la participación ciudadana, sí, dar cancha a las decisiones a todos los ciudadanos que estaban dispuestos a eso, a colaborar y a participar, y lo fundamental, gestión y resolver los problemas que eran iguales para los que de tu bando y los del bando contrario. Ya ves. Por ejemplo, resolver los problemas de la estación, pues eso afectaba a toda la ciudad, ¿no? Es un problema de ciudad. Cuando se trata de problemas de ciudad o problemas de Estado a nivel ya del gobierno, pues yo creo que hace falta que haya participantes que no sean de tu ideología, que de otros partidos, pero que también tengan ese concepto de Estado. Pongo por ejemplo el problema de la estación, ¿no? La estación es un problema de la ciudad, es un problema que era terrible para la ciudad. Y entonces, bueno, para hacerlo era una cuestión de ciudad, tendríamos que estar todos de acuerdo. Pero no solo no estuvimos, sino que algunos boicotearon. Entonces, eso es lo que yo no entiendo de la política. La política debe ser útil para la ciudadanía. Claro. Y entonces, si no es útil para la ciudadanía, a mí no me sirve. La política no es descalificar, no es insultar, no es ver qué mal lo está haciendo el adversario, cuánto se equivoca. No, la política debe ser la forma de que tú tienes para resolver los problemas de la ciudadanía. Y entonces, si ves que otro no está haciendo lo que tú crees que tiene que hacer, tienes que decírselo y colaborar. Eso yo el concepto que tengo de política. Ahora no, ahora se habla en trincheras. Entonces, en aquella época, en la época de la transición política, en la que nos hicimos cargo de las instituciones, las nuevas fuerzas democráticas, pues había una idea que era importante, y era que todos sabíamos lo que teníamos que hacer y todos sabíamos que teníamos que colaborar. Quizás nadie recuerde, o muy pocos sepan, que en la primera corporación democrática de Córdoba, en 1979, se forma la primera corporación democrática, que gana Julián Guita como cabeza de lista de la lista comunista. Bueno, pues con apoyo del PSOE, porque era un pacto a nivel del Estado, y se incorpora el PSA a nivel de Andalucía. Quedaba fuera la UCD. Entonces se invitó a la UCD, Julián Guita invitó a la UCD a que también formara parte de gobierno, porque los problemas de Córdoba era una transición desde la dictadura a la democracia, primera corporación democrática, y entonces hacía falta todas las fuerzas, todas las visiones. La UCD entró, consideró que efectivamente su aportación también tenía que ser importante y necesaria, ¿no? Duró poco, es cierto, pero esa idea de que el problema teníamos que resolverlo entre todos, bueno, pues una idea que desapareció, por supuesto, del panorama, y que ahora es muy difícil encontrar esa reconciliación, ese concepto de resolver los problemas entre todos, ¿no? Si bien, naturalmente, con la hegemonía de quien ha ganado y quien la gente ha votado para que gane. Hablar con Herminio Trigo es hablar de la historia de nuestra propia ciudad. Una historia que muy pocos conocen tal cual como fue, y desde luego nos reconocen en muchas de la fisonomía de la propia ciudad. Nos reconocen, parece que es como la gente que ya no sabe que la pechuga de pollo no es la pechuga de pollo, es que hay un pollo. Y ya viene envasada, esto es una pechuga. No, espera, que vamos a contar de dónde viene. Pues pasa exactamente igual con las ciudades, en este caso con la nuestra. Así que a Herminio se le ha ocurrido, muy bien ocurrido, escribir Memorias Políticas, la transformación democrática de Córdoba. Este es un libro recién horneado, que Almuzara ha tenido a bien publicarte, además con un acierto tremendo, en la que hace ese repaso necesario para que sepamos de dónde venimos nosotros. Sí, partimos
el el subtítulo de la película. Como es un libro. cinéfilo, no sé si lo saben, pero el mío te digo, es un cinéfilo. Sí, sí. O sea que esto tiene película detrás, ¿eh? Sí, sí, Se te ha escapado, se te de ha terror, escapado. una película de terror. El subtítulo que le he puesto al libro es La transformación democrática de Córdoba. Y eso tiene todo un contenido, es decir, el libro responde a ese enunciado que se hace al principio, porque la democracia transformó Córdoba. Nos toca a nosotros ganar porque la gente nos eligió, ¿no? Mayoritariamente, para que dirigiéramos esa transformación. Y ahí, en este libro, cuento cómo se produjo esa transición, esa transición y esa nueva imagen que queríamos para Córdoba, los problemas que tuvimos, cómo los resolvimos, y bueno, las broncas que hubo, muchísimas, y el hecho de haber ganado el Partido Comunista, que durante 40 años había sido absolutamente comparado con el diablo. Tuvimos que demostrar que no teníamos rabo, ni cuernos, ni nada de eso. Entonces, se sorprendía mucha gente de eso, ¿no? de que fueran personas normales. Disculpa, éramos la única ciudad de España que tenía una alcaldía comunista. Sí, la única. Nos señalaban, o sea, éramos los señalados por todo el territorio español diciendo, estos éramos una anomalía. Sí, sí, sí. Yo decía que éramos como el panda del zoológico, es una especie de extinción única. Los raros. Los raros. Bueno, esta anomalía duró pues 16 años. Y eso quiere decir que, bueno, de alguna manera, esos 16 años, primero con Julián Quita el alcalde y después la sucedí yo, pues en esos años la ciudad se transformó enteramente. Entonces, esa transformación es la que yo pensé que muchas generaciones, estoy hablando de cosas de hace pues, casi 40 años, bueno, pues no conocen, es decir, la gente que tiene menos de 40, y yo diría que menos de 50 años, pues no tiene conciencia de cómo era Córdoba antes de la democracia, cómo era Córdoba y cómo es ahora. Y que ese cambio ha sido posible gracias a que la democracia hizo que la ciudad la gobernaran una serie de fuerzas políticas de izquierda que buscaban unos principios importantes, como era por los principios de igualdad, acudir a los barrios más necesitados. Quizás no se sepa que en el año 79, es decir, casi el último tercio del siglo XX, pues había lugares de Córdoba que no tenían ni agua, ni pavimentación, ni alumbrado, ni depuración, o sea, ni evacuación de aguas residuales, no tienen nada de eso. Y entonces hubo que ir primero a resolver primeras necesidades, había muchísimas. Y sobre todo cuando tú llegas a esa elección, el primer alcalde, la primera corporación democrática, que te ha puesto la gente allí para que resuelva los problemas, que llegas allí, llevábamos casi desde la clandestinidad, por tanto conocimiento no teníamos mucho de lo que era un ayuntamiento. Pero cuando llegamos allí vemos las necesidades que había y vemos las cajas, la caja de Hacienda vacía y había que dar respuestas y todos demandando cosas, justamente, claro. Claro. Pero con esa incapacidad de respuesta, ¿no? También teníamos una forma de hacer política que era distinta, que era la participación de la gente. Entonces no teníamos dinero, había muchas necesidades, había que priorizarlas, pero eso había que hablarlo con los vecinos. Nosotros lo hablábamos con la gente, íbamos a hablar con la gente. Mira, no tenemos dinero, te doy las cuentas, son estas, no tenemos dinero, no han dejado las arcas vacías. Y entonces no hay dinero, pero vamos a ver, hay que poner alumbrado. Los otros vecinos pues estaban diciendo, no, es que los míos ya no funcionan, están fundidos mucho, están muy viejos, hay que cambiarlos. Y yo los reunía, yo decía, vamos a ver, muy bien, estos no tienen alumbrado, los tuyos hay que renovarlos. ¿Tú ves en tus calles? Sí, estos no tienen ninguno. Dime qué hacemos, ¿renovamos el tuyo o le ponemos a esto por primera vez las farolas? Bueno, llevaba el convencimiento de la solidaridad, creaba un principio de solidaridad ante la necesidad que planteaba. Era un tú a tú diario. Sí, prácticamente. Totalmente. Se ha dicho que el ayuntamiento es una trinchera de la administración y trinchera en cuanto a primera línea de contacto con los ciudadanos. Es verdad, pero es la única forma de que se forjan los políticos.
los políticos que realmente después quieren mandar más, pero han pasado por esa prueba. Yo cuando me incorporé a Europa por los organismos europeos que me nombraban para participar en ellos, pues hablando con otros alcaldes de otros lugares, todos ellos hablaban de que eran empezar, pero su aspiración era seguir a otra administración. Y bueno, me encontraba con Pierre Mauroy, ¿no?, que había sido primer ministro en Francia, y había sido alcalde de Lille. Es decir, muchos alcaldes que después, pero pasaban por la alcaldía. Aquí no teníamos esa experiencia porque éramos primeros en la alcaldía, los primeros en el gobierno, primeros en todo. No se sabía para dónde se iba a ir uno después. No había. Ni siquiera existía esa aspiración, simplemente nada, era por supuesto que no. en el momento y Claro. en el día a día. ¿Cuál fue el caballo de batalla más importante con el que no supisteis galopar porque era imposible, porque no hubo manera? Si es que hubo alguno. Bueno, yo intenté galopar hasta los Garañones, o sea que no me encontré. El más difícil, el más duro de resolver fue Renfe, la estación. Que bueno, el libro, le digo, gran parte del libro está dedicado a la estación, ¿no?, porque fue la batalla, la madre de todas las batallas. Una transformación total de la ciudad. Claro. Había que quitar un viaducto, aquello era como impensable. No, y los pasos a nivel los también. pasos a nivel, eso era, o sea, como... A nosotros nos interesaba mucho eso, ¿no? Esa guerra que se intentó simplificar, porque partamos del... Yo cuento la historia del principio, no oculto nada. Y bueno, en la primera parte, cuando llegamos al ayuntamiento, ya había un plan especial aprobado, ¿no? El problema de las vías subterráneas estaban enterradas y bueno, la solución era, ya se había resuelto. Renfe, los terrenos que liberaban los edificaba él, Renfe los edificaban, y los beneficios que sacaban era para pagar la estación, o sea, el trazado ferroviario. Bueno, yo explico en el libro un poco que no estaba el truco, ¿no? El truco estaba en que lo que había aprobado era un plan especial de reforma interior, que es una figura del planeamiento que se hace sobre un suelo urbano, consolidado. Y ahí se supone, como ahí tú vas a edificar en un sitio que es urbano, pues ya hay escuelas, ya hay zonas verdes, ya hay de todo eso. Por tanto, vivienda, todo vivienda. Así se crean pues barrios como Levante, como Ciudad Jardín, masificado de viviendas, sin zonas verdes, apenas equipamiento. Bueno, pues es el plan que estaba aprobado. Claro, para hacer una instalación subterránea era muy caro. Entonces había que vender el suelo y edificar para arriba todo lo que se pudiera. Y de zonas esas verdes, esas no existían nada. Bueno, nos encontramos con eso ya aprobado por el Consejo, por el Consejo de Ministros. Y bueno, pues eso hubo que desmontarlo. Y para desmontarlo, nuestro modelo era distinto. Era un plan de los trenes en trinchera, que no se vieran, y los pasos para los peatones, por arriba. ¿Por qué decidimos eso? Porque era más barato. Y entonces, naturalmente, bueno, ofrecimos esa solución, que era más barata, para intentar que el suelo que se liberaba, hablamos de 50 hectáreas de suelo en el centro de la ciudad. El negocio, caramelo muy goloso. El negocio del siglo. Claro, claro. Entonces, cuando empieza la guerra, que si el tren va subterráneo, va en trinchera, eso era la guerra. No. Ese era el señuelo. La guerra era quién gestionaba las 50 hectáreas que se quedaba. Esa era la guerra. Y nosotros nos empeñamos en que tenía que ser el ayuntamiento, la ciudad, la que organizara eso, la que obtuviera las plusvalías, porque después quería modificar la otra barrera, que era el río. El dinero que sacáramos de allí, para el río, es decir, para la ciudad. Esa fue la guerra. Esa guerra duró casi 10 años. Pero yo me apliqué el principio de resistir a vencer. Y entonces había que resistir. Sufrí humillaciones, desplantes, malos modos. ¿Cuánto desgaste personal lleva implícito eso, Herminio? Mucho. Yo cuento en el libro que
había días que yo volvía de las reuniones de Madrid en el coche llorando de rabia, ¿no? De impotencia. De impotencia y de rabia. Cuando te bloquean todo, tú ves lo que sufre la gente todos los días al pasar los pasos a nivel, que se juegan la vida y que se la jugaron y De hecho, algunos la perdieron. Sí, efectivamente. Y que tenían que esperar 10, 20, 15 o media hora para poder cruzar. Ese sufrimiento de los cordobeses no se tenía en cuenta para nada. Y era lo que a mí me pesaba. Ni lo sabe mucha gente, como tú bien has dicho al principio, ni sabe mucha gente que había que esperar 20, 25 minutos para cruzar al otro lado de la ciudad. No es ninguna tontería, ¿eh? Sí, la razón es muy sencilla. Es que lo que había en el centro de Córdoba era una estación de clasificación de mercancías. Es decir, las mercancías tenían que hacer maniobras para enganchar los vagones en el centro de la ciudad. Con lo cual, bueno, pues el paso libre estaba cortado mientras el tren hacía maniobras y enganchaba vagones. O sea que era mucho tiempo. Muchos se aventuraban a cruzar, claro, y pasaba lo que pasaba. Algunos pues evitaban, yo cuento algunos casos ahí, ¿no? Que evitaban aquello, cuando ya no podían más, pasaban las barreras y se jugaban la vida. Y algunos las perdieron. Ese era el problema. Para nosotros ese era el problema importante, ¿no? Y ver cómo se empeñaban en que eso no tenía importancia y había otros principios para Renfe o para el gobierno que eso. Yo algunas veces volvía con una indignación tremenda, ¿no? Y con una impotencia de no poder resolver el problema. Yo tengo que decir que este problema se resolvió gracias a la ciudadanía cordobesa, gracias al pueblo cordobés. Que yo conseguí, como no tenía fuerza política que me ayudara, todas estaban en contra, pues entonces recurría a la gente, al pueblo, y yo me reunía con ellos, les explicaba, formaron una plataforma. Esa plataforma incluso llegó con gente a encargarse de las vías para evitar el paso de trenes como protesta. Los detuvieron, los que eran movimientos ciudadanos, los detuvieron, los procesaron, los absolvieron, por cierto, pero bueno. Quiero decir que la ciudad se movilizó, hicimos manifestaciones, yo iba a ellas, porque era la única forma de tener la fuerza. De defender lo que tú crees. Eso claro. es, y de tener la fuerza para poder contrarrestarla con los poderes que tenía yo enfrente, que era el sistema, era el poder. Entonces, contra eso es muy difícil luchar si no tenía gente detrás, ¿no? Ellos tenían dinero, pues nosotros teníamos al pueblo, la gente, ya está, pues al final eso y la necesidad que tenían ellos de resolver el problema de Córdoba porque la Expo 22 empujaba. Es que los ciudadanos, ahí venía otra de atrás, claro, ahí venía otra de atrás importante. Los ciudadanos importantes, básicos, para que se produzcan esos movimientos en la ciudad, unos movimientos que hoy estamos disfrutando todos sin tener esa memoria del por qué ni de dónde viene tan necesaria. Herminio, hubo en esa época además de la democracia recién estrenada, teníamos un caballo de batalla que era el terrorismo que también estaba haciendo incidencia aquí en nuestra ciudad, que tampoco parece que aquí pasó de lado y no pasó de lado, y además con un gobierno comunista como era, que estaba en el punto de mira para cualquier tipo de atentado. O sea, eso ya parece que tampoco nos acordamos, pero yo no digo que tengamos que estar permanentemente recordando, pero sí que no perdamos de vista muchas de las cosas que pasaron, ¿no? Sí, eso era también, bueno, a nosotros como no entraban estas competencias de orden público ni el terrorismo, ¿no? No era una cosa que nosotros no tenemos competencia en eso. Pero sí es verdad que nos afectaba en cuanto a seguridad de los ciudadanos. Porque si tú tienes que fijarte siempre en la seguridad de los ciudadanos. En la Carta Europea había un principio que se llama todavía, principio de subsidiariedad. Ese principio se basa en que los problemas de los ciudadanos se resuelven escalonadamente. Lo primero es la administración local. Los que no se pueden resolver ahí pasa a la siguiente administración. Es decir, se escalonan los problemas. Pero en definitiva, como decía antes, la trinchera es el ayuntamiento, el poder local. Naturalmente, si los ciudadanos sufrían con ese tema, el tema del terrorismo, estaba la preocupación, pues tú tenías que preocuparte también, porque era la preocupación. Claro. Aunque no fuera tu competencia, pero nosotros, por ejemplo, nos prestábamos a la colaboración necesaria con la administración que fuese para poder resolver el problema. Eso yo lo hacía siempre. Si yo cuando viajaba, por ejemplo, fuera de España, siempre se lo comunicaba al Ministro de Asuntos Exteriores.
Decía, voy a viajar a tal lado y voy con esta historia. ¿Alguna cuestión, alguna cosa? ¿Alguna recomendación? Recomendación o algo. Exterior siempre me decía que ok, que estupendo, que no me preocupara. O me establecía contacto con el embajador del país que iba. Entonces, bueno, pues yo tenía muchas entrevistas con embajadoras, yo iba primero que hacía era a la embajada de España, aquí estoy, tal cual. El embajador estaba informado de que estaba allí. Ese tipo de cosas, digo, en cuanto a colaboración con otras administraciones, en cuanto a esos problemas, ¿no?, que surgen siempre desde la administración y que una puede resolver, otra no, en fin, son competencias distintas. El choque de competencias es una cosa que a mí me preocupa mucho de la administración. La sigue habiendo y yo creo que eso habría que resolverlo bien. Pero bueno, eso va a estar siempre... Porque uno Eran más cosas que se mete en los tomates. ¿Qué pretendes tú con este libro? Está claro que nos refresquemos la memoria, pero has dicho al principio de la conversación, la democracia está tan maleada, ya no debemos de creer en la democracia en la que todos apostamos. Yo me acuerdo de ir con mi padre, que se hizo una pancarta enorme pidiendo la democracia, puso a mi hermano y mi madre decía, no te lo lleves, vaya a ser que pase algo. Y decía mi padre, sí me lo llevo. Y mi hermano chico en la otra punta sujetando le decía a mi padre, no lo sueltes, porque estábamos pidiendo por algo. Y yo tengo esa imagen perfectamente y del miedo de mi madre, o sea, no salgas a pedirlo, váyase. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Dónde está ese alma de esa democracia que estábamos pidiendo todos? La democracia se fortaleció cuando se creó. Es decir, en el año 77, primeras elecciones, 78 la Constitución, el 79 los municipios. Fue el principio, entonces ahí había una cosa que hoy día no tienen las fuerzas políticas, que son líderes con concepto de Estado. En aquel momento, los partidos de izquierda, los de derecha, se pusieron de acuerdo para hacer la Constitución. Y Santiago Carrillo se sentaba con Manuel Fraga Iribarne y discutían cosas y aprobaban cosas. Había un diálogo porque había un concepto de Estado que en ese momento consistía en que teníamos que darnos una herramienta, una especie como de evangelio, para que nos entiendan todos, de la democracia, que es la Constitución, la base fundamental de la convivencia democrática. Y bueno, ese espíritu, ese concepto de Estado que tenían las fuerzas políticas, era de colaboración, era para colaborar, para resolver los problemas de los ciudadanos. En Córdoba hicimos eso, ya lo he explicado, ¿no? Todas las fuerzas políticas para gobernar, para resolver los problemas ciudadanos. Hoy día no tiene eso nada que ver con lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Ahora mismo la confrontación, el insulto, no hay manera de poder hablar de conceptos superiores de Estado. Es decir, que tenemos que recuperar ese espíritu, pero no se dan las condiciones para poder hacerlo, ni mucho menos, como todo el mundo puede comprobar. La Constitución hay que modificarla, porque se ha quedado antigua, tiene ya 40 años, y todavía se ha quedado antigua, y hay que hacer lo posible para adaptarla a los tiempos actuales. En estos 40 años ha cambiado mucho el mundo. Por ejemplo, en la Constitución se habla de la creación de la autonomía. Y ya el título octavo hay que cambiarlo, porque ya están creadas, llevan ya un montón de años, ¿no? Ese título hay que cambiarlo y muchos más, ¿no? Entonces, incluso enriquecerla y adaptarla a los tiempos actuales, introducir los medios de comunicación que existen actualmente, ¿no? De informática, de electrónica, todo esto que nos facilita mucho las comunicaciones, pero que crea otros problemas también, que hay que regularlo, claro, ¿no? Claro. Entonces, eso está por hacer, pero es que en estos momentos no se puede hacer. No son los idóneos, desde luego. Entonces, el concepto de democracia para mí fue clave porque luché por ella. Trajimos la democracia aquí, a España, y yo me enorgullezco de que efectivamente yo participé en esa traída de la democracia aquí. Tuve la clandestinidad, tiempo la clandestinidad, pero de la clandestinidad seguía luchando. Mi campo era la cultura. Yo estaba en los aspectos culturales, sobre todo el tipo de cine y de educación. Bueno, cuando llegó el momento, pues me tocó gestionar. Y gestionar, pues, es distinto. Pero tú tienes que tener un baño de realidad, que es lo que realmente a mí siempre me ha preocupado, y en el libro lo dejo claro. La utopía está muy bien
como para marcar un futuro, para marcar allí. Voy hacia allí. Una meta. Sí, voy hacia allí. Sé que no voy a llegar, sé que no voy a llegar. Ojalá llegue, pero no voy a llegar. Pero lo importante es que yo trabaje en todo lo que haga, vaya en esa Vaya dirección. buscando ese sitio. Pero la utopía no gobierna. La utopía no puede gobernar. La utopía es un elemento que está en la lejanía y que tú vas persiguiéndolo, pero que nunca lo alcanzas, ¿no? Por tanto, tiene la consecuencia de que tienes que ser realista. Hay mucha gente, bueno, mucha no, alguna gente en la izquierda que no renuncia a la utopía, es la utopía o la nada. Actualmente yo ya descubrí que manifestándome, que cantando a la internacional, que levantando el puño no cambiaba la realidad de la gente. Que para cambiar la realidad de la gente hay que gobernar. Y que entonces es necesario, como decía Jean-Paul Sartre, mancharse las manos de barro para poder modelar. Claro. Y actualmente había que renunciar, hacer renuncias. Yo recuerdo, lo cuento en el libro, yo recuerdo que cuando se hizo la Constitución y se redactó la Constitución, un referéndum, había que hacer un referéndum para que el pueblo la aprobara, ¿no? Y claro, pues el Partido Comunista apoyaba el sí a la Constitución, había sido partícipe en la redacción, por tanto estábamos convencidos. Bueno, yo en las reuniones que tenía con el partido para explicar la Constitución y explicarles que tenían que votar que sí, pues algunos camaradas del partido me decían, al final un coloquio me decían, camarada, si somos republicanos, ¿por qué tenemos que votar la monarquía? Le explicaba lo que era el consenso, lo que era una constitución, lo que era todo esto, ¿no? No se convencía porque eran viejos militantes que habían pasado canutas, ¿no? Con Franco. Y al final me quedaba más que un recurso. Camarada, hay que votar sí porque lo dice el partido. O sea, Como las madres. Roma ha hablado. Porque lo digo yo. Roma ha hablado. Se acabó. Causa finita es. Ya Así está. que, Ya está, no hay más. quiero decir que hubo que vencer muchísimos obstáculos en aquel momento para hacer comprender la nueva realidad en que nos encontrábamos, ¿no? Y que los socialistas, la derecha, los de la Alianza Popular, no eran enemigos que había que matar, eran adversarios políticos, que había que derrotar con argumentos. Estabais condenados a llevarse bien. Sí, sí. Había que hablar con ellos y convencerlos, ¿no? Y había que hacer debate político. Bueno, pues nosotros seguiríamos hablando con Herminio Trigo, ya lo ven, es una persona que merece muchísimo la pena oírla, y ya que tenemos que cortar la conversación, ya saben lo que es la televisión, oírla a través de sus letras. Le aseguro, porque yo lo leo en todos sus artículos, que él escribe tan bien como habla, o a lo mejor, hasta mejor, ¿eh? Esto es un imprescindible este verano, desde luego, ponerse a la orillita de lo que quieran, de la piscina, de la terraza, de la playa o del campo, y leerse estas memorias políticas va a ser un gustazo y desde luego va a ser un aprendizaje necesario para todos. Herminio, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, es un placer estar contigo y saber más. Gracias a ti, Ana, por invitarme a esto. Bueno, pues nosotros de aquí nos vamos directamente con uno de estos conciertos que en la terraza de verano del Centro de Recepción de Visitantes se están dando lugar este verano. Hasta septiembre, jueves, viernes y sábado tenemos conciertos. Escuchen, gratis, no se quejen de que no hay nada en la ciudad porque hay muchas cosas para ver y muchas cosas muy interesantes. Se vienen con nosotros ahora, pero yo les invito como siempre a que vayan y disfruten en persona. Nos vemos en el siguiente programa.
Esto es un previo a un pedazo de espectáculo que vamos a ver justamente aquí, en el centro de recepción de visitantes. Y yo he bajado y hemos dicho, vamos a ver qué nos cuenta la protagonista de hoy. Ya saben que es jueves, viernes y sábado aquí en la terraza. En este caso, por tanto calor, no hemos bajado. Pero, Melenariza, ¿qué vamos a hacer? Bueno, te hemos pillado con los últimos toques. Pues nada, aquí estamos esta noche con todos vosotros y os traemos un espectáculo flamenco con mis compañeros José Luis Medina a la guitarra, Rosy Navarro al cante y una servidora al baile. Vamos a hacer, bueno, empezaremos con un solito por guitarra, haremos luego un bailecito por taranto, un cantecito por malagueña y acabaremos con un poquito por alegría. ¿Qué te parece esta difusión del flamenco también en verano aquí en Córdoba? Pues me parece una muy buena apuesta por el flamenco, de cara también sobre todo a visitantes que tenemos, a la gente que sea de Córdoba y de alrededores, que se apueste también por el baile, que es muy importante que aunque sean espectáculos flamencos y grandes figuras del cante también se tenga un poquito en cuenta las actuaciones del baile. Y bueno, nos acontecía, el sitio es precioso, lo que pasa que por las temperaturas nosotros estamos encantados de poder hacerlo aquí dentro, pero el sitio fuera es maravilloso, el entorno es precioso. Te hemos pillado justamente antes de empezar. ¿Algún ritual especial para que nos mande a hacer puñetas y nos vayamos de aquí rápido? Nada. Yo siempre me gusta calentar un poquito antes de empezar y siempre mi ritual es hago antes de entrar siempre el mismo paso con el que empiezo. O sea, siempre. Así que nada, y muy nerviosa porque al final siempre antes de salir a un escenario siempre estamos nerviosos, pero nada, con ganas de disfrutar y con ganas de que disfrutéis también vosotros. Eso estoy segura de que va a ser así. Nosotros empezamos ahora, ya nos vamos, la dejamos tranquila que siga ella con su ritual, como está diciendo, y nos vamos con flamenco en la terraza.
ruina. Ay, por si de pronto yo me muero. Ay, 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 belleza. ¡Ey, la baena! Las huertas que el mundo va. Siendo un minero tan fino, ¿y que a dónde has venido tú a parar?